podemos comenzar, compañero. Bueno. Muy buenos días, compañeros y compañeras medios de comunicación alternativos o como se llamen. Le damos la bienvenida y agradecemos su asistencia aquí en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Amir Flores Soberanes. Sean bienvenidos todos y todas. Para continuar en nuestra conferencia de prensa, queremos recordarles que están aquí Elvia Solís de Conagua, Saraí Salazar Arredondo y Marta Merino Pérez, Subdirección General de Administración del Agua, Oficinas Centrales de Conagua. Y también tenemos aquí en nuestra mesa que nos acompaña nuestra compañera Estela Hernández, Consejo Autónomo de Santiago Mezquititlán, Carlos González García, Coordinador General del CNI, del SIC, y Juan Carlos Camila, en defensa del agua y la vida. Y nuestra compañera Isabel Valencia, Comunidad Otomí, residente en la Ciudad de México. A continuación le doy la palabra a mi compañera Estela Hernández, que dará lectura y pues el pronunciamiento de suspensión provisional en contra de la conocida ley con concesiones en Querétaro. Adhigengado dikamodiga gargi restika wamnagi dikamodiga ngado no ya no dohudi di timpeh no nakar hoñu no está que no onda para monje diga no vimongia donzaya shay diga no orley yambaja no vimodigir ley allá deje pandatunia yanhobuko ne pueden dan no mejo ne da zombie da nyembe mia meti no ya yanhobuko vi godia hami conger ley panda zombie gato ya deje mshei no voy a dar cod que ya hami nagi envia amparo panga shihu no yandonzaya que no de hingarza que dañón no pueda dañeno da zon armeje no hinti da zo cardeje más ga kuntu de por sí ya di kuntu shim hodi hange no piano nar amparo vi mongar donzaya mo di petsar nor hogun penny di honyu nor hogun penny da zunyu da shihu gerza no kugu di petsar nor hogun yu yarza ono di earth behin bi mo ya son todan cabo sino que hanse bi mo mientras hanse por arayapa hindi pohun tengo pero no que pues shomo con que no ya llamaste da ut que hogen tema earth payaso pa la chikune da gatanya con que ya entonzaya con que ya mi así que no meje meti ni hinto puede dañar bien ñoco que no tormete ormeje carnimi en Santiago armeti no ñoto no tubim no tu yamengo nish narba nish narchumpo de ñepi tormete ormeje carnini en Santiago geño ya hami bi mao
en que yo está que no mun que on que yo está que yo dice que mi ojo no tuñodo para si umbra mi ojo que no ya entonces ya vimos como con arhemi behingi moda son todan cabo sino que se mo para yapa hindi pongo tengo yapa pero no que sigue campeto para que damos que son todan cabo buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues voy a dar la palabra en este día, en el marco del primer aniversario de la toma de la empresa saqueadora del agua Bonafont Danone, los pueblos nahuas de la región cholulteca y de los volcanes llamados que han llamado a todos los pueblos a este aniversario, y también a 143 años del nacimiento del general Emiliano Zapata, a unas horas de conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Antes de leer el pronunciamiento, por ahí queremos decirles que los pueblos indígenas en México aún estamos en la vía de los hechos, estamos en el olvido, pero no solamente estamos en el olvido en los hechos, sino que continúa el despojo de nuestros territorios, el saqueo de nuestras aguas, la explotación de nuestras hermanas y hermanos indígenas en los empleos, la discriminación, el racismo, el odio que nos tienen el grupo que está en el poder y quienes trabajan con el sistema neoliberal para sobreexplotar, para estigmatizar a los líderes indígenas que luchan en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del territorio, de las aguas. Seguimos en ese camino de violencia radical de los malos gobiernos. Esta violencia a nuestros pueblos, desde todos los aparatos de control del Estado, han aumentado. Y bueno, pues tan solo volteemos a ver y recordemos en Querétaro el 10 de junio cómo la policía, los granaderos nos arrastraron en las calles, nos violentaron el derecho a la expresión por el simple hecho de exigirle el derecho humano al agua, por decirle que nosotros luchamos por la vida. El agua es vida y sin el agua no estaremos en condiciones de luchar por algo más. No habría nada por qué luchar sin el agua. Para hallar esta apariencia de justicia en el Estado mexicano, observemos, analicemos y veamos pues en Querétaro, para aspirar a tener justicia en nuestros pueblos, tenemos que vagar en un laberinto sin salida de tanto trámite burocrático. O sea, ¿quieres agua? Tanto trámite burocrático que tienes que pagar. ¿Quieres tu derecho a la autonomía? Tienes que pasar por tanto trámite burocrático para que te canses, porque además sabemos que no tienes para gastar. En tanto trámite burocrático, pues te hacemos ir y venir
hasta que te canses y finalmente dejes de seguir tu idea de que se respeten tu derecho a la autonomía, a la libre determinación, tu derecho al agua, tu derecho a la vivienda, tu derecho a la salud, tu derecho a la educación. Tienes que seguir tanto trámite burocrático, pero además pagarles lo que ellos o ellas consideren en las instituciones para tener la esperanza de llegar o de alcanzar un poco de justicia, un poco para gozar un poco de tus derechos. Es inconcebible que a estas alturas siempre nos pongan a alguna institución para que hable por nosotros. Y entre tanto trámite burocrático, bueno, pues nos vayan perdiendo y vayamos perdiendo el ideal de una vida digna. No tiene que ser así. Y ante esto te meten tanto miedo para que ya no aspires a una vida digna y por lo tanto te conformes a ser sumiso ante los partidos políticos y sumiso ante ciertas falsas autoridades, malos gobiernos. En ese entendido, pues damos este pronunciamiento que tiene que ver con la suspensión provisional en contra de la conocida ley de concesiones en Querétaro. Recordar nuevamente que esta ley se aprobó y lo dio a conocer el gobernador del estado con violencia sistematizada de todos sus aparatos de control en Querétaro. Al CNI, SIG y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, al SIG del EZLN, a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a los simpatizantes del EZLN de Querétaro, México y el mundo, a los organismos de derechos humanos independientes, a la sociedad consciente que resiste, lucha y se organiza, a la caravana por la vida, el agua y en contra del despojo capitalista, a las redes de resistencia nacional e internacional, a los pueblos de Querétaro, México y el mundo, a la Europa insumisa. Agradecemos a los seres de luz que nos guían y acompañan en las épocas difíciles de acuerdo a nuestra cosmovisión ancestral originaria. Agradecemos a las redes de resistencia y rebeldía que defienden el agua y la vida. Agradecemos a la Comisión Jurídica del Consejo Indígena de Gobierno, Congreso Nacional Indígena, que nos acompañan en la parte jurídica para la protección de nuestras aguas. Agradecemos a los medios libres que tienen dignidad y compromiso social para informar. Antecedentes. Los diálogos en la CONAGUA, en el primer diálogo, la CONAGUA y la CEA, ambos en coordinación, nos informaron que estaban en la mejor disposición de generar los mecanismos suficientes para el proceso de restitución del pozo de agua potable de Barrio Cuarto a la comunidad originaria. En el segundo diálogo, la CONAGUA permaneció con la disposición de continuar con los acuerdos previos, pero la Comisión Estatal de Aguas lo analizaría retractándose del primer acuerdo para generar los mecanismos de restitución del pozo. En el tercer diálogo, la CONAGUA nos mencionó que continuaban con la disposición aún, pero que la CEA, con el argumento de que ya existía la que conocemos hoy como Ley de Concesiones, que por tanto esa ley le impedía cumplir su promesa que había acordado en el primer diálogo. Los diálogos quedaron pendientes después de estas posturas,
pues para nuestra suerte surgieron los rebrotes del COVID a nivel nacional, lo que impidieron continuar los diálogos. Sin embargo, esperamos en pronto se vuelvan a reactivar. En años pasados, la CEA, cuando René Mejía, actual presidente municipal y exfuncionario de la CEA, reconoció al Consejo Autónomo, nos informó que el pozo abastecía 23 comunidades. Incluso cuando la CEA bloqueó el suministro de agua a la comunidad para dárselo a las empresas privadas a través de pipas, porque mientras la comunidad no tenía agua potable, las bombas funcionaban las 24 horas del día sin descanso, y porque cuando la comunidad nos organizamos para resguardar el pozo de la comunidad, la CEA olvidó reabrir el abastecimiento, dejando en desabasto de agua a la comunidad y también comunidades del Estado de México, cabecera municipal de Amealco y otras comunidades que acudieron a las asambleas comunitarias para decirnos que ellos se abastecían también de nuestro pozo, aun cuando no pertenecían al Estado de Querétaro y aun cuando ellos pertenecían al Estado de México. Pero en últimos meses han descrito que solo son 21 comunidades, excluyendo solo en copias simples a las comunidades del Estado de México. Ahí es donde nos dimos cuenta también que los barrios los vuelven a dividir, haciendo creer que un solo barrio son varias comunidades, pero que además en el segundo diálogo en la Conagua, en donde la CEA estaba conectado de manera virtual, los funcionarios de la CEA también nos informó que no solo abastecía a las comunidades del Estado de México, sino que además abastecía la cabecera municipal de Amealco y comunidades aledañas. Esto coincide perfectamente, pues son las comunidades que se quedaron sin agua cuando la CEA bloqueó ese suministro que generó escasez de agua en varias comunidades de Amealco, la cabecera municipal de Amealco y las comunidades del Estado de México, mientras abastecía pipas privadas. Nuestra relación con el agua tiene que ver con los manantiales, con los pozos artesanales, con presas y bordos, con la lluvia, con la siembra del maíz, la danza de las pastoras que ofrendan hasta el cansancio el recorrido al territorio de Santiago antes de la fiesta de San Isidro Labrador para pedir el agua para nuestro pueblo, para una buena cosecha que nos dará de comer por más de un año. Hay datos relevantes y suficientes de que hemos sido ancestralmente autónomos y que nos están robando esa autonomía de manera descarada, cuando nos quieren cobrar tributo por todo para entregárselo a las empresas a costa de la miseria en nuestra comunidad. El 19 de mayo de 2022, el Congreso del Estado de Querétaro, en su mayoría panistas neoliberales de ultraderecha, aprueba con mayoría de votos la mal llamada Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que favorece la discriminación de los pueblos y barrios originarios para el uso, goce y administración de este recurso vital, limitado y público, y mercantiliza este líquido sagrado para los pueblos originarios sin dar a pie al Parlamento abierto solicitado por la sociedad civil organizada. El 21 de mayo de 2022, el Ejecutivo Estatal Mauricio Curi hizo caso omiso al clamor popular de vetar la ley y publicó de manera apresurada la ley en el periódico La Sombra de Arteaga. El 17 de junio de 2022, de manera física en la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, encabezado por el señor Rascado, solicitamos entregara el formato realizado por asesores jurídicos que acompaña a la Redavi en algunos aspectos respecto a la acción de inconstitucionalidad. Se lo leímos y le pedimos en eso entonces, de la manera más atenta, firmara y entregara a la Suprema Corte de Justicia. El 20 de junio de 2022, que era la fecha límite para que se emitiera la acción de inconstitucionalidad por la Defensoría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nunca dieron la cara a quienes nos encontrábamos en las oficinas de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, y solo hasta casi culminando el día emiten 2 comunicados por sus redes,
con los puntos de que la ley no era inconstitucional, de que no a todos los pueblos indígenas se les tiene que consultar y que no violentaba el derecho al agua, por lo que permitía la ley concesionar los servicios de la red de agua potable y no el vital líquido. Hicieron caso omiso a sus responsabilidades de proteger los derechos. Ayudaron a la violencia de estigmatización, criminalización y persecución política, e incluso estigmatizaron a las voces críticas de esta ley que permite concesionar el agua potable a las empresas, pero que además esta ley impide su protección del vital líquido por las sociedades vulnerables, entre las que se encuentran las comunidades y barrios originarios. El 1 de julio entró en vigor la ley. Por tanto, integrantes de la comunidad indígena de Santiago Mezquititlán interpusimos el recurso de amparo en los juzgados de distrito, en el cual se acepta y se otorga suspensión provisional, que será explicado por los asesores jurídicos. En tanto, con ello demostramos que esa ley es violenta a nuestro derecho vital al bien público, limitado y sagrado en nuestra cosmovisión, y que siempre hemos tenido la razón de esta violencia de Estado. Con ello demostramos que efectivamente esta ley que concesiona los servicios de agua potable es racista, clasista y discriminatoria a las sociedades vulnerables, en este caso Santiago Mezquititlán, pero que además a ello las instituciones que están obligados a proteger los derechos por la Constitución y convenios internacionales como el convenio 169 de la OIT hacen caso omiso e incrementan la violencia no solo de la ley, también con los medios de comunicación a través de sus cargos políticos, a través de sus leyes injustas y con sus fuerzas armadas que reprimen la libre manifestación y la libre expresión, como lo sucedido el 10 de junio de 2022, a las afueras de la Comisión Estatal de Aguas, de manera brutal y descarada para infundir terror y callar las injusticias y desigualdades sociales, misma institución que es el brazo ejecutor que entrega el servicio de agua potable a las operadoras privadas y que además nos niegan reprimirnos, pero que además en ocasiones anteriores esta comisión ha intentado comprar hasta con 30,000 pesos a quienes en asamblea nos coordinamos para defender el agua. También decimos y creemos firmemente que la postura actual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace ver entre líneas que la ley que concesiona los servicios de agua en Querétaro es inconstitucional y discriminatoria, o sea, que sí es violenta a los derechos humanos. La misma Constitución y tratados internacionales como la 169 de la OIT, dicho pronunciamiento creemos firmemente no es decisión propia ni por su buena voluntad de proteger los derechos humanos, debido a que su comunicado de que ahora la ley que antes habían dicho no violaba los derechos humanos y que además se dedicaron a estigmatizar voces críticas y que ahora en su comunicado hace ver que sí es inconstitucional, es consecuente a la suspensión provisional de aplicación de esta ley de concesiones otorgada a la comunidad de Santiago Mezquititlán, pues el mismo día que publican la resolución de actos reclamados en el recurso de amparo, también es ese mismo día que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite su comunicado pronunciamiento DGDH/050/2022 de que la crisis hídrica sí tiene que ver con la sobreexplotación y acaparamiento del agua, aun cuando no emitieron la acción de inconstitucionalidad que la sociedad civil queretana tanto le pidió y que incluso elaboró y se lo entregó haciendo el trabajo que les tocaba hacer, solo para que la presentaran a la Suprema Corte de Justicia y no lo hicieron. Seguimos pidiendo, 1, agua para Santiago Mezquititlán y no para las empresas millonarias. 2, alto a las campañas de hostigamiento
criminalización y persecución política. 3. Cierre inmediato de las carpetas de investigación que se encuentran en la Fiscalía 5 de Querétaro de los 3 detenidos de manera arbitraria el 10 de junio en la avenida 5 de febrero. 4. Aperturas de mesas de trabajo para atender la problemática hídrica de las comunidades. 5. Abrogación de la inconstitucional ley que regula la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado. 6. A los pueblos, el poder emana del pueblo y para el pueblo. Organizados y en red, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. A manera de conclusión, por lo tanto, le decimos al Congreso, a Mauricio Curi, a la Comisión Estatal de Aguas, a Guadalupe Murguía, que utilizan su situación de poder y puestos públicos, a los medios chayoteros de Querétaro, quienes reciben presupuesto público de Querétaro para desvirtuar la información y crear el cerco mediático, que violentan su principio de informar y que además favorecen a que nos estigmaticen, hostiguen, criminalicen y persigan políticamente, pero que siempre hemos tenido la razón, que esa ley de concesiones es violenta, sí es violenta, racista, clasista y discriminatoria, pues solo favorece a las élites empresariales ligados a funcionarios públicos, como el caso de Mauricio Curi y su relación con las operadoras privadas, y que no descansaremos hasta lograr la constitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros, hasta que la dignidad se haga costumbre. El agua es vida y la vida se defiende. El agua es un tesoro que vale más que el oro. Consejo Autónomo de Santiago Mezquititlán. Jamodí. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. El agua es vida y la vida se defiende. El agua es vida y la vida se defiende. No es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo. A continuación le daremos la palabra a nuestro compañero Carlos González García, coordinador general del CNI y del SIC. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos González García. No soy coordinador general del CNI, soy integrante de su coordinación, ¿verdad? Que es una comisión colegiada, pero en este caso venimos como simples abogados. Muchas gracias por el uso de la palabra. Efectivamente, como lo indica la compañera, hace unos días vecinos originarios de la comunidad otomí de Santiago Mezquititlán, en el municipio de Amealco, Querétaro, promovieron diversos amparos. Uno de ellos se radicó en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro. Es el juicio 907, diagonal 2022. Estos juicios que promueve la comunidad los promueve en contra de la ley que regula la prestación de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, de la cual ya habló la compañera Estela. Se trata de una ley a todas luces inconstitucional e inconvencional que violenta de manera grave derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Querétaro, de la comunidad de Santiago Mezquititlán y de la sociedad
en general. Violenta derechos y garantías fundamentales que están reconocidos en los artículos 1, 2, 4, 27 y 31 constitucionales, entre otros. Y violenta de manera grave disposiciones que también se encuentran en los convenios y tratados internacionales, en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En primer lugar, habría que destacar que la ley de la que estamos hablando contiene una violación formal grave. La ley, en su proceso de creación, no fue consultada a las comunidades y pueblos indígenas del estado de Querétaro. No fue consultada de ninguna manera, tendría que haberlo sido de acuerdo a la obligación que establece para el Estado mexicano el artículo 2 constitucional, y que de manera muy puntual establecen los instrumentos internacionales que ya señalé antes. Una consulta que tendría que haber sido previa, libre, informada y culturalmente adecuada, que permitiera que los pueblos y comunidades indígenas del estado de Querétaro pudieran llegar a acuerdos con los poderes legislativo y ejecutivo de dicho estado para la creación, la expedición, la promulgación de esta inconstitucional ley. Entonces, esa es una violación grave al artículo 2 constitucional en forma directa y a los tratados internacionales. Asimismo, esta ley no prevé la participación de los pueblos indígenas en la planeación y ejecución de las políticas del agua. De manera específica, el Consejo Directivo de la Comisión Estatal del Agua, tal como lo prevé esta ley, no va a integrar la participación de pueblos y comunidades indígenas, y sin embargo sí contempla la intervención del sector privado, específicamente de las cámaras nacionales de la industria de la construcción y de la industria de la transformación. Esto también en violación al artículo 2 constitucional. No existe participación de los pueblos indígenas en la administración del servicio público del agua. Es una tercera violación grave que está contenida en la ley. Y una cuarta que implica no solo a los pueblos indígenas, sino a la sociedad en general, es el que abre la vía para la privatización sin cortapisas, sin límites, del servicio público del agua. La Ley de Aguas Nacionales establece que las aguas destinadas a un servicio público podrán ser asignadas, no concesionadas. La ley establece dos formas de otorgar el uso de las aguas. Uno es el de la asignación para servicio público y otro es el de la concesión a los particulares. En este caso, la asignación se puede otorgar al Estado, a los estados o a los municipios. Y en este caso, la ley, de manera inconstitucional, establece que la Comisión Estatal del Agua de Querétaro, de Aguas de Querétaro, puede otorgar concesión de estas aguas que le fueron asignadas, ya sea a la entidad, al Estado o a los municipios. Lo cual, aparte de ser ilegal, de violentar estas disposiciones constitucionales y legales, lo que permite es, lo que genera es el mecanismo justamente para privatizar el agua, para que mediante este mecanismo de la concesión o la subconcesión, aguas que están asignadas a organismos públicos, a entidades públicas, puedan pasar a manos de particulares. Y esto se acompaña de un elemento
subsecuente vinculado al mismo, que es el de la violación al principio de igualdad tributaria. La ley omite el concepto de pago de derechos. El artículo 31 de la Constitución establece que las contribuciones que hagamos los mexicanos a la hacienda pública deben de ser proporcionales, equitativos y regulados por la ley. En este caso, el pago por el servicio de agua potable implica el pago de un servicio público. Por lo tanto, se trata del pago de un derecho, así lo establecen las leyes, de un derecho que debe ser proporcional, equitativo y que debe estar regulado por la ley. Es decir, la legislatura del Estado de Querétaro tendría que emitir una ley a través de la cual estaría regulando el pago de los derechos relativos al agua para que sean proporcionales y equitativos, y estos derechos deberían de ser cobrados por los municipios. Al omitir este concepto y hablar únicamente de pagos, pues viene la segunda parte. La primera es que le dan el agua a los particulares, pero la segunda es que les permiten cobrarla a su arbitrio y sin restricciones, lo cual permite completar este mecanismo grave de privatización del agua, que repito es inconstitucional, es inconvencional y es en agravio no solo de la comunidad otomí de Santiago Mezquititlán, sino de la sociedad en general. Pero adicionalmente, y para complementar estas violaciones, esa ley autoriza el corte total de agua y saneamiento, violando el mínimo vital, que es de 50 litros, de acuerdo a la observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas, los organismos multilaterales internacionales, han establecido que para la vida humana se requiere de un mínimo vital de 50 litros por persona. Y al autorizarse el corte total de agua, se está violentando este mínimo vital y se está violentando, por supuesto, de manera grave el artículo 4 constitucional que establece el derecho al agua. Entonces, si vinculamos toda esta serie de violaciones que estoy señalando, estamos frente a una ley monstruosa que está generando un agravio y violaciones de la mayor gravedad a la comunidad quejosa, a la comunidad de Santiago Mezquititlán, pero también a la sociedad queretana y por supuesto a la sociedad mexicana en su conjunto. Entonces es un asunto de gravedad, no únicamente para la comunidad, para todas y todos. Y estos procesos, evidentemente, ya lo señaló la compañera, están auspiciados, están apoyados, están respaldados en las graves políticas que desde hace más de 30 años el Estado mexicano viene impulsando para la privatización del agua y que no se han detenido, hay que señalar. No se han detenido a pesar de que este gobierno ha anunciado el fin del neoliberalismo. Este sigue aplicándose puntualmente y vemos esta situación de gravedad. Simple y sencillamente, la situación de gravedad de los pueblos indígenas del país la vemos en el hecho de que estemos en las instalaciones de lo que fue el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tomado justamente por la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, porque le están violando de manera grave derechos sustantivos, como es el de la vivienda. Pero adicionalmente estamos en este momento, y lo quiero señalar, en un momento crítico para los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, a quienes se les está obligando a integrarse a un inconstitucional y también inconvencional registro de pueblos indígenas para que puedan ejercitar sus derechos fundamentales, lo cual es racista, discriminatorio y violatorio en forma grave
del artículo 2 constitucional y de los convenios y tratados internacionales que ya señalé. Entonces, lo que estamos viendo es una política global del Estado mexicano para la destrucción de los pueblos originarios, para la apropiación y el despojo de sus territorios, de sus aguas. En este caso, la comunidad de Santiago Mezquititlán acude a defender un pozo de agua que corresponde al barrio Cuarto y del cual ha sido despojado por la Comisión Estatal de Aguas. Con esta nueva ley, este proceso de despojo se va a consolidar y lo que va a ocurrir, o lo que teme la comunidad que ocurra, es que este pozo sea concesionado a una empresa de conformidad con lo que establece esta ley que ya señalé y que es inconstitucional. Entonces, ante este cúmulo de actos violatorios de los derechos y las garantías fundamentales de la comunidad, es que se interpusieron estos 3 juicios de amparo. Y repito, en este caso el juicio de amparo número 907, diagonal 2022, que se encuentra radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo, y juicios federales en el estado de Querétaro, interpuesto por la comunidad de Santiago Mezquititlán, se dictó un acuerdo, el día 1 de agosto de 2022, que es firmado por Lubia Pulido Ocampo, secretaria de dicho juzgado, y a través del cual se concede una suspensión a la comunidad para el efecto de que no se le prive de sus derechos. La suspensión, voy a leer algunos párrafos importantes del documento que señalo, del acuerdo del día 1 de agosto, dice así: de la lectura integral de la demanda de amparo, concretamente del apartado de suspensión del acto reclamado, se advierte que la parte quejosa solicita esta para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran, lo que implica que no se realicen actos tendentes a ejecutar el concesionar a partir de esta ley que ya entró en vigor, el concesionar el sistema de agua potable, drenaje y saneamiento de Santiago Mezquititlán a un particular, así como la explotación, uso y disfrute del pozo del barrio Cuarto de la comunidad de Santiago Mezquititlán, el cual está bajo resguardo y cargo de la comunidad indígena de Santiago Mezquititlán. Esto es importante, la comunidad tiene el pozo actualmente, lo tiene en su resguardo. La Comisión Estatal dice tenerlo, pero no, es la comunidad quien lo tiene, ¿verdad? Y esto lo hace patente el juez en la suspensión que otorga. Y dice así: con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el único efecto que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, es decir, que no se realice ningún acto tendente a ejecutar la privatización del pozo ubicado en el barrio Cuarto, conocido como Pozo del Pueblo o Pozo de Barrio 4, ubicado en la comunidad indígena Santiago Mezquititlán, suspensión que surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a la autoridad señalada como responsable la resolución que se dicte en la audiencia incidental respectiva, sin que sea el caso requerir garantía alguna como medida de efectividad de la suspensión provisional. Y se dice que se concede la suspensión dada la gravedad, ¿verdad? Dada la gravedad de los actos que se señalan y de la afectación que se estaría causando en los derechos sustantivos de la comunidad de ejecutarse estos actos. Esta es una suspensión provisional. El día de mañana se va a realizar la audiencia incidental, en la que esperamos que se reitere esta suspensión y se otorgue la suspensión definitiva
a la comunidad para que no se le prive de sus aguas, y mientras tanto se seguirá el proceso de este amparo y de los otros para procurar que un juzgado de distrito y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de esta ley terrible. Muchas gracias. A continuación le daremos la palabra a nuestros compañeros que se encuentran en virtuales, Juan Carlos, Camila y Naomi Red en defensa del agua y la vida. Adelante, compañeras. Okay. Hola, buenos días a todas y a todos de acá, desde Querétaro. Les acompañamos de parte de la Red en Defensa del Agua y la Vida. Antes de comenzar con un pronunciamiento que tenemos preparado, simplemente quisiera comentar que desde el momento en que se conforma la red, gracias al llamado que hace Santiago Mezquititlán a que nos organicemos por la defensa del agua y la vida, pues nos hemos acompañado. Hemos estado caminando juntos en este proceso, colonias, barrios, pueblos, comunidad académica y científica de acá de Querétaro y la ciudadanía consciente en general. Pues hemos sido testigos también de la violencia, del clasismo, del racismo, de la estigmatización que se ha generado por parte del Estado de Querétaro, por parte del gobierno panista hacia esta organización que estamos en defensa del agua y la vida. Y pues hoy más que nunca entendemos que tenemos que caminar juntos y así vamos a seguir haciéndolo, acompañándonos. Le damos la palabra a nuestra compañera Naomi. Hola, buenas tardes a todos. Sí, estamos aquí acompañando a la comunidad de Santiago Mezquititlán y vamos juntos caminando a través de la Red AVI por esta lucha del agua. Entonces como red, voy a leer un pronunciamiento ante el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de la inconstitucionalidad de la ley Concesiones en Querétaro, que va dirigida a toda la sociedad queretana y de México, a los pueblos y comunidades indígenas y pueblos originarios, y a los medios de comunicación nacionales e internacionales. Nuestro país experimenta una crisis hídrica jamás antes vista, derivada de la catástrofe ambiental global que ha traído el sistema capitalista, el cual somete y domina toda la naturaleza, la humanidad incluida, con el único fin de acumular cada vez más capital. Desde el inicio del neoliberalismo, en México hemos experimentado un enorme retroceso en cuanto a nuestros derechos humanos y, sobre todo, un aumento desmedido e irracional de la violencia, del saqueo de nuestros bienes naturales y el despojo de nuestra tierra e identidad. Un ejemplo claro de esto fue la aprobación y publicación casi inmediata de la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, también llamada Ley Concesiones, que busca privatizar y mercantilizar el agua en un estado que sufre una grave crisis hídrica, que está a pocos años de quedarse sin agua y que tiene una gran cantidad de conflictos hidrosociales. En los municipios de Querétaro, El Marqués, Cadereyta, Huimilpan, Corregidora, Colón y especialmente Amialco, es en donde se concentran tanto los conflictos como el saqueo, el acaparamiento y la violencia de Estado. Desde la aprobación de dicha ley, la Red en Defensa del Agua y la Vida nos hemos opuesto y organizado para lograr su aprobación y la resolución de los muchos conflictos socioambientales. Durante meses también hemos presentado argumentos sólidos acerca de cómo artículos de la ley resultan regresivos y ponen en riesgo nuestro derecho humano al agua. Además, estos análisis han sido secundados por diversas organizaciones, incluyendo la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y por investigadores de distintas universidades.
Entonces, a continuación va a seguir mi compañero Juan. Sin embargo, en respuesta a la defensa legítima y bien fundamentada de nuestros derechos, el gobierno de Querétaro, encabezado por Mauricio Curi y Guadalupe Murguía, nos han reprimido, criminalizado, hostigado y estigmatizado. Esta política represiva contra quienes nos oponemos a la ley concesiones también se suma a toda la violencia clasista, racista y de discriminación en contra de las comunidades indígenas provocada por la Comisión Estatal de Aguas, especialmente en Santiago Mezquitlán. Y no solo eso, también fuimos traicionados por la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes se negaron a interponer acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, estas instancias activamente manifestaron que la ley no viola ningún derecho humano y no contraviene ningún mandato constitucional. Estos actos constituyeron un gran agravio a nuestro movimiento. Primero, dejaron claro que estos supuestos órganos autónomos simulan velar por los derechos humanos, pero realmente están al servicio del gran capital y los intereses económicos. Por otro lado, justifican la represión y el hostigamiento que hemos sufrido, porque al declarar que la ley concesiones no viola ningún derecho y no contraviene la justificación, da por hecho que nuestras movilizaciones y protestas no tienen fundamento. Esto se agrava aún más para nuestros 3 compañeros presos políticos, que todavía tienen carpetas de investigación abiertas en su contra por delitos que no cometieron. Por último, las afirmaciones que emitieron las defensorías incumplieron el artículo 1 de la Constitución mexicana y excedieron su esfera de competencias. De manera inesperada y contradictoria, hace algunos días la CNDH emitió un pronunciamiento público en el que se desmiente y afirma que efectivamente las concesiones privadas contravienen el derecho humano al agua y que las políticas neoliberales de privatización de los servicios de agua son contradictorias de los derechos humanos. También afirma que los problemas de sequía y desabasto de agua en el país son derivados de la sobreexplotación de los acuíferos, misma que es permitida por las leyes actuales que priman la privatización del agua. Por último, también afirma que es el Estado quien debe garantizar el acceso al agua como un derecho. En su conjunto, todas estas afirmaciones apoyan nuestros argumentos de que la ley que regula los servicios de agua en Querétaro sí es inconstitucional y por ende debe ser abrogada inmediatamente. Por otro lado, en virtud de los argumentos del mismo pronunciamiento, también las carpetas de investigación que todavía están abiertas en contra de nuestros 3 compañeros presos políticos deben cerrarse inmediatamente. Si la CNDH dice que las concesiones privadas contravienen derechos humanos y ellos fueron detenidos arbitrariamente por oponerse pacíficamente ejerciendo su derecho a la protesta, no hay lugar a dudas de que se violaron sus derechos humanos. Entonces el gobierno de Querétaro está obligado a cerrar sus investigaciones y garantizar su libertad incondicional. Como Redavi, creemos que el hecho de que la CNDH se haya desmentido y cambiado su postura a favor de nuestros derechos en tan solo un mes se debe principalmente a la lucha organizada que hemos sostenido los pueblos en todo el país. El ejemplo más reciente de esto acaba de ocurrir en Santiago Mezquitlán, a quienes se les acaba de conceder la suspensión provisional de la ley en su comunidad. Creemos que estos son 2 de muchos logros más por venir en la defensa del agua y la vida, que ayudan mucho que las demandas de amparo tengan un mayor sustento contra las leyes que promueven el acaparamiento del agua. Sabemos que las instituciones, las leyes y la jurisprudencia actúan y están diseñadas para beneficiar a los más poderosos. Y solo con la fuerza de nuestros movimientos lograremos que actúen a favor del pueblo. Aunque celebremos con alegría nuestros logros recientes, sabemos que la lucha continúa y como Redavi seguimos exigiendo el cese inmediato de la represión, estigmatización y castigo político contra quienes defendemos el agua, la tierra y contra quienes ejercemos nuestro derecho a la protesta y a organizarnos. Exigimos que sean retirados de manera inmediata los cargos por delitos contra la seguridad y el normal funcionamiento de los medios de transporte y desobediencia y resistencia de particulares, respecto de los cuales aún se encuentra abierta la investigación
y con lo que se criminaliza a 3 defensores del agua en contexto de represión del derecho a la manifestación pública. Exigimos la abrogación de la ley concesiones y la resolución de los múltiples conflictos sociohídricos que existen en nuestro estado. Finalmente, la Red en Defensa del Agua y la Vida seguimos convocando al pueblo de Querétaro y de México a no rendirse, a no venderse y a no claudicar. Ahora más que nunca entendemos que la solución solo puede emanar del pueblo y para el pueblo, por lo que necesitamos continuar organizándonos y tejiendo redes para seguir defendiendo el agua y la vida y para seguir construyendo otros mundos. Muchas gracias. El agua es vida y la vida se defiende. El agua es vida y la vida se defiende. No es sequía. Es saqueo. No es sequía. Es saqueo. Muchas gracias, compañero, por su participación. A continuación le daremos la palabra a nuestra compañera Isabel Valencia, comunidad otomí, residente en la Ciudad de México. Hadin gatu di yongwam agi pagashi yamba hinga hakumde nu yanchumbo nu yumunu spae skinya karkona wa eida mahamada konhu nu yaspae da yede con gashihu. Pues buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Seguimos en la lucha, seguimos luchando por la vida. Hoy ya vimos y ya escuchamos a nuestras compañeras, al compañero Carlos, de todas las acciones que se están haciendo para defender la vida. Porque siempre lo hemos dicho, el agua es vida. Y al parecer estos malos gobiernos no quieren entender que el agua es vital para todo ser humano, para los animales, para todo ser vivo que existe en este planeta. Estamos viendo que, como siempre, la discriminación hacia los pueblos, el racismo, pero sobre todo el clasismo, nos han hecho marginados todos los pueblos. Hoy estamos viendo que, como siempre, si eres de un partido te van a dar concesiones. Hoy estamos viendo que nuestras hermanas y hermanos en Oaxaca les están dando una concesión de aguas. Y a nosotros, los de Santiago Mezquititlán, que también somos comunidades y hablantes de una lengua, comunidades originarios, se nos están negando. Pareciera que la ley que hacen es para los que tienen dinero. Y nosotras y nosotros, de aquí desde la Casa de los Pueblos Samir, Flores Soberanes, exigimos ese derecho que tenemos al agua. Exigimos esos artículos y esas leyes que nos amparan. Eso es lo que le estamos exigiendo a estos 3 niveles de gobierno. Porque ya no nos importa de qué color es, estamos viendo que del color que sea, lo que viene y lo que hacen, siempre es para chingar al pueblo, siempre es para saquear al pueblo, siempre es para ver qué tiene el pueblo para quedárselo. Eso es lo que ya no vamos a permitir. Seguimos viendo este patriarcado gubernamental. Los que se fueron, los que están y los que vendrán, nunca van a luchar con el pueblo y nunca van a hacer y nunca van a respetar lo que es del pueblo. A nosotras y a nosotros se nos hace una burla que siempre busquen un espacio que es para conmemorar, si es para el pueblo, si es para la lengua o si es algo en relación a los pueblos, para darles, según ellos, algo. Lo que ellos no saben es que nosotras y nosotros sabemos que no nos están dando nada, que el agua es para todos y es para todas y es para los pueblos. Toda riqueza natural que hay no son de ellos, son de los pueblos y son de quienes los habitan. Eso es lo que ellos no han entendido.
pero cuando están en campaña dicen que van a mejorar, dicen que van a apoyar al pueblo, dicen que nos van a escuchar. Hoy estamos aquí para exigirle que nos escuchen y que nos digan dónde están esos derechos, o quiénes son, o para quiénes son. Ellos han dicho que nosotros no podemos entender, que nosotros somos ignorantes. Bueno, pues ellos son los leídos, son los que saben. ¿Por qué no nos explican artículo por artículo para poder entender y saber qué dicen esos artículos? Y como pueblos defendernos y decirle que todos esos artículos a nosotras y a nosotros como comunidades no nos sirven, porque ellos antes de que llegaran, antes de que hicieran esas leyes, nosotras y nosotros ya estábamos ahí. Nosotras y nosotros ya hablábamos nuestra lengua, ya teníamos nuestros usos, ya teníamos nuestras costumbres, y eso es lo que queremos, que se nos respete. Hace 529 años dijeron que nos conquistaron, hoy les decimos que mintieron y que mienten y que van a seguir mintiendo. Seguimos aquí, existimos y no vamos a dejar que nos quiten nuestras riquezas, todo lo que tenemos, lo poco que tenemos todavía, porque desgraciadamente nos los han quitado. Ellos con esas leyes que hacen, los hacen para ellos, no para los pueblos. Eso es lo que estamos defendiendo. Esas leyes son para nosotras y para nosotros. Exigimos que se respete el Convenio Internacional de los Derechos de los Pueblos, que se nos escuchen y que se nos digan qué es lo que según ellos tienen sus derechos, o qué es lo que ellos pueden dar o pueden vender a los empresarios internacionales que ni siquiera son nacionales. Eso es lo que queremos saber nosotros. Y también exigirle a este mal gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a nuestra jefa de gobierno, Claudia, que no mientan ante las redes sociales cuando dan conferencias, que las comunidades no escuchamos, que las comunidades estamos cerrados al diálogo. Hoy les estamos diciendo que estamos abiertos al diálogo, que sí queremos el diálogo, que sí queremos escuchar sus mentiras que nos vienen a decir, porque eso es lo que nos dicen, puras mentiras. Nunca nos dicen una verdad y nunca cumplen, si es que hay una ahí. También, hace 2 años decíamos que el calentamiento global, estaban diciendo que estaba próximo, que estaba a 10 años. Hoy estamos descubriendo y sabiendo, los que aún no han querido saber ni entender, que ya llegamos al límite del planeta, que ya no hay retroceso para atrás, que si no hacemos nada como pueblo, como sociedad, vamos a morir todas y todos. Y eso es lo que queremos evitar. Bien lo dicen nuestras hermanas y hermanos zapatistas cuando se levantaron en armas en el 94. La lucha ya es por la vida. Eso es lo que queremos que entienda estos malos gobiernos. Es lo que queremos que entienda la sociedad, al pueblo de México, al pueblo del mundo entero. La Europa insumisa que también lucha por la vida, que también está con nosotras y con nosotros. Ellos nos dijeron, no están solas y no están solos. También desde aquí, desde la Casa de los Pueblos, a Mil Flores Soberanas le decimos lo mismo, que no están solas y no están solos, que seguimos en esta lucha por la vida, que no vamos a dejarnos, que no nos vamos a vender, que no vamos a claudicar, que aunque haya leyes, concesiones, sin nuestro consentimiento como pueblo, vamos a seguir la lucha hasta la victoria, compañeras y compañeros. Vamos. Para finalizar, si algún compañero de la mesa o los que se encuentran en virtual quiere agregar algo. Medios, preguntas. Está abierto el micrófono, compañeros. A los medios o los que nos acompañaron el día de hoy quieren agregar algo, preguntar algo.
No, pues agradecemos a todos los medios de comunicación alternativos o como se llamen que nos acompañó en esta conferencia de prensa y pues gracias. ¡Dame una O! Y la vida se defiende. El agua es vida y la vida se defiende. No es sequía, Es saqueo. No es sequía. Es saqueo. dame una O, dame una T, dame una... Gracias, compañeros. Y agradecemos a los compañeros que estuvieron con nosotros, los que se conectaron, agradecemos por su participación. Muchas gracias a todos.